¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos una nueva edición especial y vamos a hablar precisamente de los daños que ha ocasionado las últimas lluvias, la Dana, la borrasca Gloria, los desperfectos que ha ocasionado en algunas zonas de la provincia de Alicante. Y para prevenir los daños que puedan ocurrir con estos fenómenos adversos, se ha constituido la Comisión Especial del SCOR sobre la prevención de los riesgos de inundaciones de la Vega Baja. Y tenemos con nosotros esta noche a su presidenta, que es también la diputada por Compromís, Aitana Mas. Aitana, muy buenas noches, buena nit. Buena nit, ¿qué tal? Bueno, antes de empezar la entrevista, antes de hablar sobre todo lo que tenemos por delante, vamos a situar y contextualizar lo que ha ocurrido en los últimos días, sobre todo para situar a los espectadores. Las Cortes Valencianas acaban de constituir una comisión especial de prevención de los riesgos de inundaciones del Baix Vinalopó y la Vega Baja, y lo hacen tras los episodios extremos tanto del temporal Dana, ocurrido en septiembre, como el de Gloria, hace apenas unas semanas. Son fenómenos cada vez más duros y que con esta comisión se pretende dar respuestas y soluciones a los problemas que causan al territorio. La comisión tendrá de plazo un año para presentar su estudio. El escenario climático está cambiando, los episodios extremos hídricos son cada vez más frecuentes y se turnan con los meses de sequía, que también se van alargando. El objetivo de esta comisión es estudiar, evaluar y concretar las líneas de actuación para reducir la vulnerabilidad de las personas y el territorio y, sobre todo, avanzar en la adaptación del territorio a este nuevo contexto. El último temporal ha ocasionado daños millonarios en la costa del sur de la provincia de Alicante. Playas tragadas directamente por el mar, desperfectos en todos los servicios, muchos de ellos recién puestos a punto para afrontar la temporada de turismo de Semana Santa, daños en viviendas y en edificaciones próximas a la costa. Solo en Elche se han cuantificado los daños entre públicos y bienes privados en 4 millones de euros, y eso que no es de los municipios más perjudicados. La pérdida de vidas humanas es lo más grave, pero no hay que dejar de lado el ofrecer soluciones a largo plazo a un problema cada vez más frecuente en esta zona. Hoy, en edición especial, hablamos con la presidenta de la Comisión de las Cortes Valencianas para la Prevención de los Riesgos de Inundación de la Vega Baja, Aitana Mas. Bueno, la semana pasada se constituía esta comisión. ¿Cuál va a ser la labor concreta que va a realizar? Bueno, pues esta comisión quiere sobre todo tener una misión de trazabilidad, ¿no? Y para eso tenemos que mirar hacia el pasado, es decir, qué cosas se han hecho mal en el pasado, cuál es la situación del presente, cuantificar los daños de la Dana que hubo en el mes de septiembre. Ahora en menor medida, es verdad, pero también con la borrasca Gloria han habido daños sobre todo en la parte litoral, y luego ver qué medidas de futuro podemos emprender para que, bueno, pues poder mitigar los efectos del cambio climático. Yo creo que en cuanto al pasado tenemos ya claras algunas cosas. Yo creo que es evidente y cualquier ciudadano o ciudadana puede verlo, y es que la presión urbanística que ha habido en las costas, en los cauces de los ríos, es uno de los factores determinantes a la hora de que estos días pues bueno, veamos paseos marítimos destrozados, que veamos casas en primera línea de playa anegadas. Pues evidentemente la invasión del urbanismo en la naturaleza pues hace que evidentemente cuando hay un suceso así pues se nos devuelva, ¿no? Y yo creo que hay otra cuestión, y es que el estado de los cauces, de los barrancos, pues tampoco era el adecuado, ¿no? Y en cuanto a esa parte, pues también habrá que ver los actores y preguntarles para ver cómo podemos gestionar de una manera más eficaz de cara al futuro. En cuanto al presente, pues evidentemente hay una primera estimación de los daños, que es la que ha hecho el Gobierno de la Generalitat, no solo en la parte, digamos, material de las casas, los desperfectos, sino también, y además lo conocéis, la consellera Moya, en la parte más centrada en la agricultura, que han habido pérdidas muy cuantiosas, pues también ha hecho incidencia en eso, ¿no? Yo creo que esa era una parte que se tenía que hacer de manera muy rápida para ayudar ya de manera directa a los vecinos y las vecinas de la Vega Baja y del Baix Vinalopó, y ahora con un poquito más de calma en este año de comisión pues lo veremos de una manera más tranquila, y evidentemente con ese pasado y con este presente
y conforme están sucediéndose los eventos y los episodios atmosféricos adversos, yo creo que tendremos que ver una solución o varias soluciones que sean de alguna manera de un calado suficiente para que no tengamos que vivir en un AI constantemente cada 4 meses, cada 3 meses en los próximos años, ¿no? Yo creo que esa es un poco la tarea de esta comisión. Vamos a ir hablando sobre todos esos asuntos que ha ido comentando, pero ¿cómo se va a desarrollar este trabajo? ¿Quién va a participar en este trabajo que se va a hacer a partir de ahora? Pues la comisión la componemos 11 diputados y diputadas del Escorts, de los 6 partidos políticos que componemos el hemiciclo. Da la casualidad, evidentemente, que los 11 somos de la provincia de Alicante. Yo creo que eso también es importante por el hecho de estar tan cercanos, ¿no? Y conocer el territorio del que estamos hablando. Y ahora, bueno, una semana después, nos quedan más o menos unas 3 semanas más para presentar el plan de trabajo. Lo que viene siendo la hoja de ruta que tiene que tener la comisión en esos 12 meses que nos quedan, ¿no? Y en esa hoja de ruta, en ese plan de trabajo, vamos a detallar cuáles son los expertos, los académicos, bueno, pues, universidades, me imagino también, obviamente, la Confederación Hidrográfica del Segura, ayuntamientos, gobierno central, autonómico, diputación, en fin, sociedad civil también, evidentemente, pues todo ese, digamos, abanico de personas que pueden aportarnos información sobre ese pasado, este presente y el futuro, y que nos, digamos, encaminen sobre todo en la parte quizás más de expertos y académicos a las soluciones del futuro. Hablaba del futuro, yo creo que es la parte más importante y sobre todo esa parte de prevención, ¿no? De que esto va a seguir ocurriendo, porque los expertos han dicho que estas situaciones que hemos vivido van a seguir ocurriendo, pero hay que prevenirlo, hay que trabajar para que no ocurran estos desperfectos que hemos estado viviendo, ¿no? Claro, además, está un poco, ya lleva unos días en el candelero algunas declaraciones de algunos cargos de Mónica Oltra, los míos también en la comisión. Yo lo dije ya la semana pasada, no podemos establecer unas medidas, digamos, de prevención que sea la de construir lo que se ha destruido. Esto no se trata de los legos. Pongo ese ejemplo porque creo que es bastante gráfico, ¿no? Lo que se trata es de intentar que el dinero que se invierta por parte de cualquier gobierno, me da igual que sea el central, el autonómico o la diputación, sea eficiente en cuanto a su función. De nada nos sirve restablecer, igual que estaba, un paseo marítimo, si quizás lo que nos deberíamos plantear es una solución sostenible, y es pues devolver las dunas que habían hace 20 años o 30 años en ese lugar del paseo marítimo, ¿no? Al final, una barrera natural al mar hace que proteja la parte, digamos, ya urbanística del propio municipio, ¿no? del litoral. Pues ese es un ejemplo de otros miles que podríamos adoptar para un problema que ha venido para quedarse. El cambio climático, yo creo que estos días lo estamos viendo, que es algo tan tangible como este tipo de episodios, ¿no? Ya no es que venga alguien a decirnos que viene el lobo, es que el lobo ya está aquí. Y yo creo que esas medidas de prevención son necesarias, sobre todo en un momento en el que se han cobrado varias vidas en el mes de septiembre, ahora con Gloria también en otras partes de la comunidad, y yo creo que sobre todo para que la gente pueda vivir tranquila en sus casas y no tengamos una zona de riesgo como es la Vega Baja en una constante preocupación al final por perder sus pertenencias, pero también en la economía. Yo creo que esa es otra parte importante que a veces no se tiene tanto en cuenta, pero que también afecta evidentemente de manera muy preocupante. Decía esas polémicas declaraciones de Mónica Oltra que algunos partidos ya han calificado como de absurdo, lo que decía usted del paseo marítimo, que decía Mónica Oltra que no hay que reconstruirlo, sino que hay que dejar que la naturaleza al final siga su curso, y el Partido Popular, por ejemplo, lo calificaba de absurdo ese tipo de declaración. Sí, porque el Partido Popular entiende el cambio climático desde los hectómetros cúbicos de hormigón. Y yo creo que si algo hemos aprendido en el poco tiempo en el que creo que hay más pedagogía sobre el cambio climático, es que precisamente la naturaleza es sabia y sigue sus propios cauces, los mismos de siempre. Nosotros debemos de anticiparnos a eso, ya sabemos cómo se va a reaccionar. Por tanto, yo creo que la ingeniería no es solo la parte
del hormigón, del acero, de construir cosas. Es también de construir barreras sostenibles para no desperdiciar sobre todo una cantidad de millones de euros que a veces lo decimos, ¿no?, de manera muy rápida, y eso cuesta, o sea, viene de nuestros impuestos también. Y yo, sinceramente, habiendo otro tipo de soluciones, me niego a aceptar que la solución sea reconstruir constantemente aquello que se destruya. Porque en una de esas, pues, y sigo con el ejemplo del paseo marítimo, pues es posible que el paseo marítimo colapse, en una de esas no lo sepamos y cuando alguien se esté paseando, pues se abra y tengamos una desgracia, ¿no? Pues ese tipo de cosas yo creo que evidentemente tampoco estamos diciendo que no se rehaga ningún paseo marítimo, no, o sea, hay que combinar, ¿no?, la cuestión económica, el turismo, también con un urbanismo sostenible, y eso es posible. Y en eso yo creo que es en lo que vamos a incidir más a lo largo de esta comisión, y es en que los expertos nos digan de qué manera podemos hacer eso. ¿Cómo han conseguido ponerse de acuerdo todos los partidos para poder hacer esta comisión, viendo las declaraciones, por ejemplo, que hablábamos del Partido Popular o otros partidos, como es el caso de Vox, que está totalmente en contra de este tipo de medidas y que no creen en lo que se habla del cambio climático, por ejemplo? Claro, evidentemente partiendo del negacionismo, pues es difícil, ¿no? Es difícil tener un debate siquiera al respecto. A mí muchas veces me cuesta concebir que alguien se pueda preocupar por sus vecinos y vecinas en cuanto a ese tipo de situaciones y al mismo tiempo quiera negar las soluciones. Es contradictorio, ¿no? Pero bueno, en la misma Diputación de Alicante hubo una unanimidad a la hora de poner medidas concretas a esta catástrofe que sufrimos en septiembre, y yo lo que trasladé en Les Corts prácticamente los mismos días que se estaba hablando en la Diputación era pues un estudio. Yo no impongo ninguna medida, además lo dije en ese debate, nosotros estamos abiertos completamente a la participación de cualquier persona que quieran los distintos partidos, no vamos a vetar a nadie, no vamos a ser sectarios en algo que consideramos que es imprescindible para la seguridad de la ciudadanía y, por tanto, eso es lo que hace más fácil aunar esfuerzos. Luego en la comisión, pues evidentemente con este tipo de cosas que hablábamos antes, pues habrá nuestras diferencias, ¿no? Pero bueno, esa es la parte bonita del Parlamento, la de debatir, la de dialogar e intentar llegar a acuerdos, ¿no? Y creo que ese primer reto va a venir ahora con el plan de trabajo en las próximas semanas. Decía que usted pedía un estudio, que es lo que se va a hacer al final con esta comisión, pero la presidenta del Partido Popular, Isabel Bonich, decía que ya existen estudios y que solamente falta inversión. Bueno, pues que nos digan quién ha hecho esos estudios, qué es lo que dicen y por qué no se han puesto, digamos, en marcha hasta ahora. O sea, yo creo que la señora Bonich lo que quiere es echarle la culpa al gobierno central, que es un gobierno que no le gusta, lo que quiere es echarle la culpa al gobierno autonómico porque tampoco le gusta y no dar soluciones, ¿no? Que al final, si realmente esos estudios hubiesen estado hechos y fueran viables, pues el Partido Popular hubiese votado en contra de la comisión por ser innecesaria, ¿no? Y no ha sido así, sino todo lo contrario, ¿no? Nos hicieron, digamos, el comentario de que por qué no habíamos contado con ellos desde el inicio. Por tanto, lo que dice la señora Bonich pues se contradice y no pasa nada. Yo entiendo que pues les ha molestado, ¿no?, que Compromís llevase la iniciativa política en este aspecto, pero tenemos buena relación, yo ya se lo diré, no pasa nada. Pero bueno, yo creo que en cuanto a eso, al final es una diferencia de modelos, ¿no? Como decía antes, un modelo basado en más hormigón, en más presión urbanística, de cualquier tipo, o un modelo ya de transición ecológica, que es lo que se está hablando estos días, ¿no? Cuando tuvimos la cumbre en Madrid hace unos meses se hablaba de esto. Yo creo que la conciencia mediática también y esa información ha hecho que en casa todo el mundo vea ya más claro aquello que hace unos años algunos pocos locos decían que era el cambio climático. Y como lo estamos viendo de manera tangible, creo que ahora estamos muchísimo más preparados para poder afrontarlo y evidentemente con soluciones nuevas. Es importante que esta comisión se cree en la Vega Baja, se cree en la zona del Baix Vinalopó. Son zonas que a veces se han sentido un poco de menos porque todo pasaba al final por Valencia, existía ese
ese centralismo y es importante que esto al final se realice, se cree y se realice desde estas zonas, ¿no? Sí, yo creo que además es un sentimiento que lleva muchos años impregnado, ¿no? en todos los valencianos y valencianas que vivimos en esta zona, y creo que se lo debíamos también de manera particular a la Vega Baja. Al final, pues Elche recibe una inversión fuerte por parte de la Generalitat porque es la tercera ciudad de la comunidad, pero es verdad que en la Vega Baja pues bueno, siempre ha sido una zona donde se han sentido más olvidados, por decirlo así. Y creo que este Consell ha tenido sensibilidad en muchas ocasiones con la Vega Baja en distintos aspectos, ¿no? Pero para mí el hecho de que el presidente de les Corts propusiera por primera vez sacar una comisión de estudio de les Corts, del Palau dels Borja de Valencia, y hacerla en Orihuela, creo que es algo más que un gesto, ¿no? Y es algo que yo, como presidenta de la comisión, quiero continuar haciendo. No sé si podremos hacer más comisiones allí o no, porque la logística es complicada, pero sí que creo que la comisión da para hacer varias salidas al terreno, conocer, hablar con los regantes, con los agricultores, hablar con los empresarios, hablar también pues bueno, con la sociedad civil de toda la comarca, para pues bueno, poder tejer mejor esas soluciones que podamos dar en la comisión, que no sea solo llamar a esas, digamos, personas expertas a que vengan a Valencia, sino también verlo sobre el terreno. Seguramente en ese año tendremos oportunidad y ocasión de poder ir. Y luego hay otra cosa importante, y es que la Dana se focalizó mucho en la Vega Baja, pero también afectó al Baix Vinalopó. En Santa Pola todos recordamos la imagen del señor en el coche que se lo estaba llevando el agua, ¿no? O aquí también en el Camp d'Elx hubieron muchos desperfectos, o en Crevillent, en las pedanías también, tuvimos que hasta desalojar a 2.000 personas del camping del Marjal. Yo creo que fue una situación crítica, y el Consell, que en un principio hizo los decretos de ayudas pensando en la comarca de la Vega Baja, enseguida rectificó y también incorporó al Baix Vinalopó cuando se dijo, oye, que esto, aunque seamos otra comarca, los términos municipales son muy grandes y abarcan también esa zona ya de llanura, ¿no? Y entonces yo creo que eso también es algo que a tener en cuenta. Son, como digo, gestos que van más allá de una palmadita en la espalda autocomplaciente, ¿no? Yo creo que esto va en serio, y que pues, al ser una de las zonas de riesgo más grandes en cuanto al cambio climático de toda la comunidad, nosotros nos merecemos esa atención especial, y desde les Corts, pues bueno, desde Compromís hemos querido aportar ese granito de arena. Pero este estudio en próximos años, no sé si en esta legislatura, ¿puede extenderse al resto de la Comunidad Valenciana, este tipo de protocolo a seguir para prevenir este tipo de daños? Porque en Castellón la última borrasca también ha dejado muchos daños, por ejemplo, ¿no? Claro, yo creo que al final es como si podemos hablar de un proyecto piloto, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hacer, es verdad que la comarca de la Vega Baja es muy particular, que cuando hablamos de, por ejemplo, de Gloria, de la borrasca Gloria, ha afectado sobre todo a la zona litoral, ¿no? A la primera línea de mar. Aquí estamos hablando de muchísimo más extensión, ¿no? Va a ser distinto, pero sí que es verdad que en cuanto a sobre todo a las soluciones hídricas, nos va a suponer, yo creo que un paralelismo importante en otras zonas de la comunidad, y estoy segura que muchas medidas nos van a servir para poder mejorar en otras comarcas. Vamos, debería ser así, ¿no? Y si podemos testear algunas cuestiones que evidentemente, pues bueno, que no supongan un gran coste económico, ¿no? Pero que sí que sean puntuales y podamos ver cómo se responde, pues evidentemente extrapolarlo al resto de la comunidad. O mira, por ejemplo, la semana pasada me comentaban en una red social un concejal de un pueblo de Girona que me decía, oye, te copio la iniciativa, la vamos a presentar aquí también, ¿no? Ya no solo estamos hablando de lo que es nuestra región, sino también pues bueno, otros puntos de España, incluso me atrevería a decir de Europa, que van a estar en la misma situación que nosotros dentro de muy poco tiempo. Estamos hablando del cambio climático, que no es algo de futuro, es algo que está aquí, pero ¿cómo se puede combatir el cambio climático cuando hay cumbres del clima en las que no se consigue alcanzar un pacto, un gran pacto entre los países implicados al final? Pues yo creo que ahí los intereses de los gobiernos son los que impiden muchas veces este tipo de acuerdos, ¿no? Por suerte, yo creo que la primera medida es la presión social. Cuando la gente sale a la calle y bueno, reclama
protesta, es verdad que si alguien ha conseguido en este último año que se hable en los medios de comunicación del cambio climático, ha sido Greta, ha sido todos esos jóvenes que han salido durante semanas y semanas cada viernes a decir: queremos un planeta en el que vivir, nos estáis cortando las alas, nos estáis dejando sin planeta y nosotros queremos también tener nuestra vida, ¿no? Por tanto, si un gesto como el de unos jóvenes en toda Europa ha generado que por fin se hable de manera natural y abierta en los medios de comunicación y al mismo tiempo en las casas, y que ya no sean 4 académicos los que hablen del tema, yo creo que ese es el primer paso. Obviamente en países como China o como Estados Unidos, ¿no? Es donde debería calar más. Pero yo creo que hay otro ingrediente más, y es que bueno, los poderes económicos, las grandes empresas, sean las primeras que cojan la iniciativa. No nos vale un plan de responsabilidad social que se queda en que los folios del trabajo van a ser papel reciclado y después pues seguir contaminando ríos en la India, en Bangladesh o en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar atraer a esas empresas que tienen que dar ese primer ejemplo, que hagan también medidas para que las pequeñas empresas, incentivarlas al mismo tiempo, ¿no? a que les sigan, y sobre todo, pues bueno, yo creo que esa es la parte fundamental para que podamos conseguir que este tipo de cumbres pues bueno, sean fructíferas, por decirlo de alguna manera, porque al final es una pena que los que más contaminan pues menos soluciones aporten o directamente se levanten de la silla y se vayan, ¿no? Creo que en ese aspecto pues queda mucho por hacer, y si no, pues bueno, esperemos que también en Estados Unidos, por ejemplo, pueda cambiar este año el presidente y tengamos una facilidad de diálogo mucho mayor en cuanto a este tema. Bueno, es llamativo que al final los grandes países no logren ponerse de acuerdo, pero sí se haga trabajo desde los municipios, desde las regiones, desde las autonomías, y al final desde lo pequeño es desde donde se va cambiando las mentalidades, ¿no? Claro, tú fíjate que y yo tengo un ejemplo que es sencillo, pero que ha hecho un mundo, y es, por ejemplo, en Valencia los carriles bici. Fueron muy criticados al inicio. Yo creo que Gretzi es el concejal fuera de Valencia más conocido en la historia, pero a mí me enorgullece que cuando llego a Valencia cada mañana, yo bajo del tren y en el carril bici hay un contador que a las 10 menos cuarto de la mañana han pasado 800 bicicletas por ese punto, solo por ese punto, ¿no? Lo que está cambiando es la movilidad de la ciudad de Valencia completamente. La gente ya prefiere ir en patinete o en moto a coger el coche, porque no puede aparcar, porque se han restringido las zonas de acceso. Entonces, yo creo que son cuestiones, o como por ejemplo se va a proyectar aquí con la corredora, que ya se ha cerrado en algunos días, yo creo que esas son las medidas importantes para volver a apoderarnos la ciudadanía de las calles y volver a que haya ambiente, a que haya una mayor presencia en el comercio local, en fin, y también, obviamente, a reducir emisiones de CO2. Y son cosas que pueden parecer tonterías, pero que poquito a poco van cambiando la cultura, no solo de la movilidad, sino también la cultura climática de mucha gente, ¿no? Y yo creo que esas son las cositas que se tienen que ir impregnando en la sociedad. Bueno, seguiremos muy pendientes de esta comisión y del estudio que ahora se va a empezar a trabajar. Vamos a cambiar de asunto, si le parece, porque aquí en la zona también hay una cuestión que preocupa mucho, que es la del trasvase Tajo Segura, la de los regantes, que en los últimos meses han visto cómo desde el Ministerio de Transición Ecológica no se les enviaba agua. Eso ocurrió en los meses de noviembre y diciembre. Tampoco les gusta que en el pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos se prohíba la compraventa de los derechos concesionales del agua. En fin, existe una guerra entre los regantes y el Ministerio, porque no se consigue llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. ¿Cómo se puede establecer un diálogo? Porque al final esto hay que cambiarlo de alguna manera para poder cumplir, ¿no?, con el memorando o modificarlo para que los regantes puedan tener agua. Yo creo que lo podemos conseguir si, como decía antes, volvemos a ir todos a una, ¿no? Yo creo que si el Partido Popular, sobre todo, deja de hacer una guerra del agua, una segunda guerra del agua, que enfrente al Partido Socialista y al Partido Popular, yo creo que lo que toca, y en ese aspecto yo estoy muy tranquila porque sé que al frente de esto va a estar Mireia Moya,
Entonces, como sé que no hay persona más reivindicativa que la consellera, por una parte estoy tranquila en cuanto a que el Consell sé que se va a dejar la piel para ser escuchado en el Gobierno central. Además, nosotros como Compromís jugamos un papel importante en esa confección, esa configuración del Gobierno y evidentemente vamos a presionar todo lo que podamos y lo que esté en nuestras manos para que se cumpla. Es que no estamos diciendo, ¿no?, que se mejore, no, estamos diciendo que se cumpla. La mitad de las veces, por no decir el 90%, ha llegado menos de la mitad del agua pactada. Por tanto, yo creo que hubo un tiempo en el que es verdad que esa agua que llegaba, además, tendremos que ver con la comunidad vecina de Murcia, por qué se quedan un poquito más de agua de las que deberían, ¿no? Y ese tipo de cosas, sobre todo porque al final teníamos la concepción de que se utilizaba el agua solo para campos de golf, para ese tipo de cosas, ¿no?, que se malgastaba el agua, pero evidentemente no podemos supeditar los intereses, digamos, de los agricultores o de las agricultoras a que, pues bueno, desde otra comunidad autónoma que no tiene ningún tipo de problema, porque haya un metro más o un metro menos de calado en el río, pues aquí tengamos un problema grave a la hora de, pues, poder producir en nuestras tierras, ¿no? Por eso digo que yo creo que en este aspecto, evidentemente, los agricultores y las agricultoras tienen que continuar haciendo su papel reivindicativo y creo que va a ser más fácil teniendo de aliada, en este caso, a la consellera de Agricultura, Mireia Moya, y obviamente si conseguimos hacer un frente común entre todos los partidos que estamos en les Corts Valencianes, pues creo que podremos ser, digamos, esa mosca que esté voloteando por Madrid para ver si la ministra nos hace un pelín más de caso, pero la verdad es que yo creo que va a ser una situación que va a darse dentro de nada y que va a ser un elemento de debate intenso. Bueno, creo que dentro de poco vamos a poder tener a Joan Baldoví, su compañero de Compromís, que está ahora mismo en el Congreso, a ver de qué manera él va a poder luchar desde el Congreso para poder solucionar este problema y esta guerra que está abierta. Hablamos también de los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Estuvo en Elche hace unas semanas presentando esos presupuestos, hablando de que se ha mejorado la inversión para Elche, que en algunas ocasiones, sobre todo en el anterior gobierno del Partido Popular, pues no salía bien parada, ¿no? Y en este caso han decidido invertir muchísimo más, sobre todo con infraestructuras y cuestiones que estaban pendientes. Sí, yo creo que en este caso, Alicante vuelve a ser una de las provincias que tiene un mayor peso en cuanto a inversiones en estos presupuestos. Nos lo debían, por decirlo de alguna manera. Yo en esto sí que soy muy reivindicativa. Continuamos estando marginados en los presupuestos generales del Estado. Es verdad que ahora, digamos, llevan ya 2 presupuestos prorrogados, pero igual que nos plantamos ante Madrid y queremos que las inversiones en nuestra provincia sean aquellas de acuerdo a nuestro peso poblacional, es decir, un 11% respecto a toda España, pues en cuanto a los presupuestos de la Generalitat también. Y en este caso, este año ha sido el primero en el que estamos por encima de lo que nos corresponde realmente, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia y es otro síntoma más de que no, cuando el Consell habla de Alicante no habla con un gesto, sino con cosas prácticas, ¿no? Y en este caso la ciudad de Elche ha sido una de las, creo que de las grandes beneficiadas en cuanto a que ha habido, no solo este año, sino en años anteriores, una inversión importante, ¿no? Y sobre todo, y además lo vi hace poco, se ha dignificado muchísimo el Hospital General de Elche. Yo creo que esos 14 millones de euros invertidos en la última legislatura, 2 casi y medio más que se van a invertir en esta, suponen, yo creo que un punto de inflexión en la calidad y la atención en este hospital, ¿no? Pero luego también hemos visto inversiones, por ejemplo, en educación, con el Pla Edificant, pero también con, pues, por ejemplo, la redacción del proyecto del Colegio Público La Paz, o también 8 millones de euros que ya están presupuestados este año para el IES número 11. Entonces, eso sumado a otras pequeñas y no tan pequeñas cosas, como puede ser la regeneración del barrio del Palmeral, o también la continuación de la Rus de Sant Antón, o el desdoblamiento de la carretera que va de Elche a Santa Pola, son cositas que mejoran el día a día de los vecinos y las vecinas de Elche y además, sobre todo,
A veces las más vistosas son estas, que son las que podemos ver de manera tangible, pero luego hay otras ayudas importantísimas para esta ciudad, como son las de atención a las personas con dificultades, sobre todo a políticas inclusivas y a igualdad, que son más de 3 millones de euros que destina la vicepresidenta Mónica Oltra para que el ayuntamiento tenga y disponga de más personal para poder atender de manera más rápida, por ejemplo, los expedientes de la dependencia, ¿no? Creo que también es importante porque la gente quiere una solución o una atención rápida, prácticamente inmediata. Evidentemente en una ciudad eso es difícil porque hay muchos más casos, pero el que la Generalitat apoye directamente al municipio, que es el que tiene una atención directa y cercana con la ciudadanía, creo que es muy importante para poder, digamos, solventar este tipo de dificultades. También para ir cumpliendo con todas estas cuestiones que estaban pendientes, hay que superar ese estado de infrafinanciación que tenía la Comunidad Valenciana. Era uno de los compromisos que puso sobre la mesa Joan Baldoví en ese acuerdo con el Partido Socialista Unidas Podemos. Hablaremos con el señor Baldoví sobre este asunto, pero es una de las cuestiones que hay que superar y hay que solucionar en esta legislatura. Sí, totalmente de acuerdo. Llevamos ya así muchos años y al final es una reivindicación que hemos asumido todos los partidos, bueno, a excepción del último que ha entrado en el Parlamento, pero todos los partidos hemos tenido claro desde el primer momento que estamos infrafinanciados, que no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, y al final esos 1.325 millones de euros, que se dicen rápido, pero que es mucho dinero que no nos llegan por parte del Estado, implican pues, una peor calidad en cuanto a la atención, ¿no? Nosotros invertimos casi 40 millones de euros, 39 con algo, al día para abrir los colegios públicos, los institutos, los hospitales, los centros de salud, en políticas de creación de empleo, en políticas inclusivas, en dependencia. Son casi 40 millones de euros al día, solo en la comunidad. Es mucho dinero. Las cosas no son gratuitas, ¿no? Y un valenciano o una valenciana no tiene por qué tener una atención médica peor que un cántabro, que recibe 800 euros más por persona que nosotros. Es una cantidad, digamos, es una diferencia abismal. Por tanto, Joan Baldoví se plantó en este aspecto en la última investidura y evidentemente el compromiso es que en los próximos 8 meses se va, digamos, a plantear ese nuevo modelo de financiación, aunque se tenga que debatir en unos cuantos meses más, pero nosotros no tenemos problema en que sean 8 meses o en 9, pero mientras tanto queremos unas medidas transitorias. ¿Por qué? Porque todo el mundo reconoce que estamos infrafinanciados. O sea, ese no es el debate. El debate es cómo abrimos ahora el melón para que nadie se sienta agraviado, ¿no? Pero claro, mientras tanto nosotros tenemos que continuar abriendo los hospitales, abriendo los centros de salud, abriendo los colegios y tenemos que pagar nóminas. Por tanto, creo que nos merecemos una atención especial o particular por parte del Gobierno central en este aspecto. Bueno, veremos qué ocurre, como decíamos, lo hablaremos también con el señor Baldoví para ver los pormenores de ese acuerdo. Aitana Mas, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros en edición especial. Gracias a vosotros. Y a ustedes, como siempre, les espero la próxima semana con una nueva edición especial. Gracias por acompañarnos.